En esta mañana le damos una bienvenida otra vez a nuestra audiencia allí en el internet. Gracias por estar con nosotros. Este es el final de esta serie. Juan 3:16 es la parte número 5 que concluimos en este domingo de resurrección. Y durante las últimas 5 semanas hemos estado hablando de este texto bíblico de Juan 3:16 que vas a repetir conmigo por última vez de memoria y espero que tú ya lo conozcas. Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy vamos a hablar sobre ese pedacito allí que es vida eterna. Por la falta de tiempo, yo he dividido solamente este versículo en 5 y hablamos en la primera ocasión, dijimos el título de la enseñanza era el que ama, después era el que se entrega, después el que cree, después el que se pierde y ahora es el que se salva, y decimos que se salva porque lo vamos a atar con esta frase de vida eterna. En el día de hoy celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Y quizás yo, en diferencia de algunas otras personas, quiero decir lo siguiente, no soy mucho de celebrar la muerte de Cristo. Atención, estoy hablando como celebración, no como recordatorio, ¿ok? Es decir, recuerdo la muerte de Cristo y la recuerdo con un significado bíblico muy importante, pero estoy hablando de celebración. Es decir, estoy hablando como celebración, no como recordatorio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros de que Cristo Jesús murió y a los 3 días resucitó. En el caso de aquellas personas que mueren, y ese es el caso de todos nosotros, y yo creo que cualquiera de nosotros pudiera pasar, ponerse en el lugar como ejemplo de tener un familiar o un amigo que haya muerto. Y ese familiar o amigo tuyo cuando murió no resucitó. Entonces, ¿qué es lo que queda en nosotros? Un recuerdo y un sentimiento que no es agradable. Eso es lo que le dice en inglés grieving. Grieving quiere decir ese tiempo de dolor o de luto, le llaman algunas personas. El luto que existe en el corazón es en algunas personas porque perdieron a un familiar X cualquiera. Nosotros no tenemos ese luto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de poder ahora experimentar la resurrección de Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice a nosotros desde que Cristo resucitó el 3er día. Y por eso no celebramos la muerte de Cristo. ¿Celebramos qué cosa? La resurrección. ¿Entiende la diferencia entre celebrar y recordar? Es decir, lo que estamos haciendo ahora no es una celebración de la muerte de Cristo, es la celebración de la resurrección de Cristo. Entonces, por esa razón, nosotros no tenemos que estar tristes. Todo lo contrario. Esto es un día de celebración. Es un día de fiesta, porque Cristo resucitó. Algo bien interesante, fue Cristo también quien tomó parte en la resurrección de alguien más. ¿Quién fue? Lázaro. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hicieron? Es más, en uno de los textos bíblicos que usamos para esta serie hablé sobre eso. Cuando en el tema que se titulaba El que se entrega, usé ese texto bíblico ahí en el libro de Juan donde Marta y María y Lázaro invitan a Jesús a casa. ¿A qué cosa? A comer. Hicieron una comida, una celebración. Fue para honrar a Jesús, pero fue una forma de celebrar, ¿qué cosa? La resurrección de Lázaro, el hecho de que Lázaro había resucitado. Nosotros estamos exactamente en la misma situación. Estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Esa resurrección de Cristo es lo que me garantiza a mí el final de este texto bíblico aquí en Juan 3:16 que dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de nosotros tener vida eterna es a través de la resurrección
de Cristo Jesús. Voy a decir algunas cosas en inglés en esta mañana, también porque hay personas entre nosotros que hablan solamente inglés. The resurrection of Jesus is the only thing that guarantees my eternal life. That's the only thing. I'm talking about guarantee, garantía. Cuando digo garantía, déjeme explicar esto. La muerte de Cristo me da salvación. The death of Jesus gave me salvation. La resurrección de Cristo me da garantía de salvación. The resurrection of Jesus gave me the guarantee of salvation. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo funciona eso, pastor? How is that, pastor? Bueno, mira, cualquier persona puede morir por ti. Anybody can die for you. Cualquier persona. Pero no cualquiera puede resucitar. Not anybody can rise again. Actually, only Jesus did. Solamente Jesús lo hizo. El hecho de que Jesús hubiera resucitado, the fact that Jesus actually rose from the dead, or rose from the dead, it gave me the guarantee that the sacrificial of Jesus, it really gave me salvation. El hecho de que Jesucristo resucitó garantiza de que en realidad la muerte de Cristo me da salvación. Porque si Jesús no resucita, entonces la muerte de Cristo fue como cualquier muerte. If Jesus did not rise again, then the death of Jesus, it would be like anybody else's death. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en una ocasión cuando a Jesús le trajeron allí a un paralítico? Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. One time they brought this paralytic to Jesus, and Jesus said, your sins are forgiven. Y los fariseos lo criticaron. The Pharisees, they goes like, why you do that? Or who gave you the authority to do that? ¿Quién te dio la autoridad para hacer eso? Y Jesús dijo esto. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O párate y anda. What is easier to say? Your sins are forgiven, or get up and go. ¿Qué es lo que pasó? Déjame explicarte por qué Jesús hace esto. I'm going to tell you why Jesus did this. Jesús hace esto porque cuando Él dice tus pecados son perdonados, nadie podía ver con sus ojos que en realidad el pecado de ese hombre era perdonado, porque eso es por dentro. ¿Entiendes? If Jesus said, your sins are forgiven, there is no way to prove that, because that's something inside the person. So Jesus need to do something to prove them, the people, not to himself or not to God. Probar a la gente, no probarse a él mismo ni probarle a Dios, de que en realidad él tenía el poder de perdonar. Por eso es que dice, levántate y anda. Y como toda aquella gente sabían que este hombre era un hombre paralítico y lo habían visto, dijeron, esto sí es un milagro. Y si este hombre tiene el poder para hacer este milagro, entonces tiene que tener el poder para perdonar pecados. If Jesus had the power to raise this man from a bed, because he was laid on bed, then he had the power to forgive sins. Bueno, lo mismo pasa en la resurrección. Did something happen in resurrection? La resurrección de Cristo prueba de que Jesús en realidad tenía poder para perdonar nuestros pecados a través de la muerte en la cruz. The resurrection of Jesus proved that Jesus had the power to die on the cross and to forgive us of our sin. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de la vida eterna. Many Bible texts talks about eternal life and salvation. I'm going to mention just a few of them. Yo solamente voy a decir algunos de ellos. Aquellos de ustedes que toman notas van a tener la oportunidad de escribir los textos bíblicos que van a aparecer en la parte de atrás. Yo voy a hacer solamente un comentario muy breve sobre esto. So if you make notes, you're going to have the chance to actually read it or make note on your note. Make a note
on your paper about those verses that I'm going to be talking about very, very quickly. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Leemos que Jesucristo es el santo Hijo de Dios sin pecado. Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Leemos que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y murió para pagar nuestro castigo. En Romanos, capítulo 5, versículo 8, leemos: mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan capítulo 19 del 31 al 42 nos dice que Jesucristo murió en la cruz. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice de que Él llevó la culpa que merecíamos nosotros. En 1 de Corintios capítulo 5 del versículo 1 al 4 dice que 3 días más tarde Él se levantó de la tumba demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 leemos que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Hechos capítulo 3, versículo 19, me parece que no está en la parte de atrás de la pantalla, pero Hechos 3:19 leemos: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10:9 leemos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y como último, Efesios capítulo 2, del versículo 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos son algunos de los tantos versículos bíblicos. This is just a few of many Bible verses that talks about salvation and eternal life. That eternal life that we receive from Jesus by the death on the cross. La vida eterna que recibimos de Cristo Jesús por su muerte en la cruz. Ahora, muchos de nosotros tratamos de buscar la vida eterna. Digo muchos porque no todos. Many of us are looking for eternal life. And I said many because not all, not everybody are looking for the eternal life. Not only that, even for some people who come to church, they're not really interested in eternal life. They're interested in this life. Hay muchas personas que vienen a la iglesia que están interesadas en esta vida, no en la eterna. Están interesadas en resolver su problema ahora, en estos momentos. A ver qué Dios me puede hacer, qué puede hacer por mí, qué me puede resolver. Let me see what God can do for me. Can He resolve my problem? But I'm not interested on the eternal life. Pero en la Biblia también hay un caso de un joven parecido a este. There is a case in the Bible similar to this. Busca allí en tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 19, Matthew chapter 19, comenzando en el versículo 16, beginning on verse 16. Y vamos a tener cuidado lo que vamos a leer en el día de hoy. I'm going to be reading in Spanish only. Voy a leer en español solamente. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice así: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu madre y a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Quiero decirte de que esta historia bíblica se repite en 3 lugares diferentes. Se repite también en el libro de Marcos, capítulo 10.
Y se repite en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 nos dice que este era un joven que era dirigente, es decir, tenía algún cargo. On Luke chapter 18, it says that this young man, he has some type of good position, maybe political position, who knows. Quizás era político, quizás era social, no sabemos. Pero tenía algún cargo, alguna posición social X que hacía también tener algunas preguntas. Y yo quiero que tú sepas esto. Este fue un texto por mucho tiempo de debate, y todavía lo sigue siendo en algunas ocasiones, de debate de cómo es que nosotros podemos obtener vida eterna. Many people debate on this verse on how can we obtain the eternal life. Because according to what Jesus said in here, if we do something, we can get eternal life. De acuerdo a lo que Jesús dice aquí, si nosotros hacemos algo, podemos recibir y encontrar vida eterna. Y muchas personas dicen, pastor, ¿ves que las obras son importantes para aquellos de ustedes que creen que las obras le dan salvación? Y eso es algo que nosotros insistimos aquí. La Biblia a nosotros no nos enseña que para ser salvo tenemos que hacer nada. Y algunos dicen, sí, ahí dice que sí. Pero déjame explicarte por qué. El problema es que tenemos que entender el cuadro que estamos viendo. We have to understand the picture that we're seeing now. Este joven viene a Cristo Jesús a preguntarle ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y nos vamos a dar cuenta que en realidad este joven no estaba dispuesto o listo a obedecer a Jesús. We understand that this young man was not ready to obey Jesus. If he was really interested in receive the eternal life, he was going to do exactly what Jesus said. Si hubiera estado interesado en haber recibido la vida eterna, hubiera hecho exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. El problema es que muchas personas quieren vida eterna dentro de las condiciones de ellos mismos. Y una cosa que la Biblia nos enseña es que Jesús conoce el corazón de todos. Jesus knows everybody's heart. Él no tiene que preguntarte a ti algo para recibir una información. He doesn't have to ask you for information. Él lo sabe, Él lo conoce. Entonces cuando Cristo trata con nosotros, porque es Dios, ¿tú entiendes? Jesus is God, and when He treats with us as a God, and He knows everything. Él trata con nosotros ahora y lo conoce todo. Conoce nuestro exterior y conoce también el interior nuestro que no conoce nadie. He knows our very internal heart that nobody knows. Only God knows. Como Él lo conoce, Él no está buscando una información nuestra. Entonces, en base a eso, Jesús trata con nosotros. Lo que Jesús hizo en esta ocasión no fue dar allí una lección de teología a las personas que estaban escuchando. Jesús lo que le estaba dando era una lección a este joven que había venido de Jesús con el deseo de encontrar vida eterna, pero vida eterna a su propia manera, a su propia forma. He wants to find that eternal life on his own way, on his own conditions. Él quería encontrar vida eterna, pero yo voy a hacer, Jesús, lo que yo quiera hacer. Tú dame alguna recomendación y yo lo voy a pensar. Pero cuando Jesús le empieza a decir al hombre lo que tiene que hacer, dicho sea de paso, yo quiero que tú tengas mucho cuidado y mires lo que dice aquí. Este joven en el versículo 16 dice, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él no le dice cómo se obtiene, dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacer? What I have to do. Because most of the people are willing to do something. La mayoría de la gente están dispuestas de hacer algo. Pero en realidad la Biblia no nos dice que tenemos que hacer algo. Y cuidado, no quiere decir que no hagamos nada. Porque en realidad lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir la vida eterna es creer en Cristo Jesús y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y creer que Cristo es realmente el Hijo de Dios. Hay que hacer algo. Pero no es una obra, porque él estaba hablando ahí de cosas buenas. Fíjate esto, de obras ¿qué? Buenas. ¿Qué bueno tengo que hacer? Bueno.
Hay un problema allí porque la Biblia dice de que el mismo Dios nunca encontró a nadie bueno en la tierra. Dice, ni aún uno. Esto no tiene que ver con Cristo Jesús. No es que le estaba diciendo a Jesús, Señor bueno. Porque si tú en realidad ves a Jesús como tu Señor, tú sabes que es bueno. Y es una redundancia decirle a Jesús o a Dios, Dios bueno. Porque sabemos que lo es. La mayoría de nosotros cuando usamos este tipo de fraseología, tú sabes que es para caer en gracia. Es decir, para poder establecer una relación. Tú no le has dicho a alguien de pronto, mi niña linda, y la mujer está bien vestida, es decir, mal vestida, o sucia, y los pelos parados. Pero tú le dices, ¿qué cosa? Niña linda. ¿Por qué le dices niña linda? Porque tú lo que estás haciendo es cambiando la imagen para poder establecer un contacto, una relación. No estamos diciendo que en la parte social del lenguaje nuestro eso esté incorrecto. No estamos diciendo eso. Qué bueno que lo podemos hacer. Pero en realidad sabemos en muchas ocasiones que conscientemente a esa persona que tú le estés hablando, y puede ser una niña o un niño, no importa, no es tan lindo o tan linda como nosotros estamos diciendo. Al menos en ese momento. Sí, hay algún tipo de belleza detrás de la persona. Pero la frase que se utiliza, lo que está tratando de hacer es establecer un contacto con esa persona para poder recibir algo. Y no estamos hablando en esta ocasión de recibir necesariamente algo material, sino aceptación, reconocimiento, y eso es lo que este joven estaba tratando de hacer con Jesús. Está tratando de establecer un contacto con Jesús para recibir un reconocimiento. Fíjate si es así que Jesús le dice a él, tú tienes que hacer esto y esto y lo otro. Jesus said, you have to do this and that and that. You have to fulfill the commitments. And he said, oh, I did that already. Es decir, este joven venía ya justificado por las cosas que había hecho. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Este joven pensaba en su mente, Señor Jesús, qué bueno tengo que hacer porque ya todo lo bueno que yo tenía que hacer, ya lo hice ya. Ya yo hice todo. ¿Entiendes lo que sucede en algunas ocasiones con nosotros? Pero había un elemento aquí que Jesús sabía que le iba a doler a este joven. There was one point here, one element that Jesus knew it was going to hurt this guy, and it was his money. And there's many people who said, you can mess around with me, but not with my money. Tú te puedes meter conmigo, pero no con mi dinero. And this is what happened with this man. And Jesus said, go, sell all you have, give it to the poor, then come and follow me. Ve, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, dice Jesús. En ese momento, si en realidad, atención, si en realidad ese joven estaba buscando algo bueno que hacer y había puesto su confianza en que Jesús le iba a decir exactamente lo que tenía que hacer bueno para poder encontrar la vida eterna, él hubiera hecho exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Pero dice la Biblia que este joven se fue triste porque tenía mucho dinero. This guy walked away, he was sad because he got a lot of money. And guess what? Did he do what Jesus said? No. ¿Hizo lo que Jesús le dijo? No. He didn't do it. No lo hizo. No lo hizo. Y nos damos cuenta, al final de la historia nos damos cuenta por qué es que Jesús habla de la forma que habla al principio. Y por qué es que aparentemente presenta la vida eterna y la salvación simplemente haciendo algo. Es que para este hombre, para este joven, la salvación se obtenía haciendo obras buenas. For him, for this young man, salvation, it was, we can obtain, or he can obtain salvation by doing something good, or maybe paying for it, because he got a lot of money. Y hay muchas personas que quisieran pagar por su salvación. Es más, lo tratan de hacer. Déjame decirte que las iglesias están llenas, no importa si son iglesias evangélicas o no evangélicas, no importa. Hay
montones de personas en iglesias que tratan de controlar a la iglesia y al pastor y a la gente con su dinero. Personas que tienen buena situación económica, people who have a good economic situation. Y ellos piensan que no solamente van a obtener la salvación, sino van a obtener también el reconocimiento por su dinero. Y personas que dicen, yo pongo mi diezmo si en esta iglesia se hace esto y lo otro. Yo los he tenido aquí. Y yo he tenido personas en esta iglesia que han sido una bendición económica para la iglesia. Muy buena bendición económica. Pero ha llegado el momento en que quieren manipular y controlar con su dinero. Y hay veces que no están contentos con la decisión que el pastor o el staff hizo en algunas ocasiones. Y las personas dicen, no, a mí eso no me gusta, pastor. Esos cambios no me agradan. Yo entonces voy a dejar de diezmar o me voy a otra iglesia. Hermano, está bien. Y todavía tienen la frescura, el atrevimiento de decir, ¿y qué van a hacer sin mi diezmo? What are you going to do without my tithe? Así, me lo han dicho a mí en mi cara. Y yo les digo lo mismo que les digo siempre. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho toda la vida. Y en algunas ocasiones quizás tú me has escuchado decir, esta iglesia comenzó sin ti y vamos a continuar sin ti. Qué bueno que tú estás aquí, que tú puedes ser una bendición. Y tu dinero puede ser una bendición para esta iglesia. El dinero de este joven hubiera sido una tremendísima bendición para el ministerio de Jesucristo. Tremendísima bendición, buenísimo. Y tú dices, bueno, pero espérate, pastor, ahí dice, Jesús le dijo que él vendiera y se lo diera a los pobres, seguro que sí. Después que le diera su riqueza a los pobres y esos pobres vieran de que ese hombre servía con Jesús, definitivamente iban a darse cuenta de que el ministerio de Jesús era el que había cambiado el corazón de este joven y había bendecido también a los pobres. El dinero de este joven iba a bendecir el ministerio de Jesús. Pero en muchas ocasiones venimos a Dios tratando de manipular a Dios con nuestro dinero y con nuestras propiedades y con nuestras cosas. Y Jesús es el que tiene que tratar, y yo quiero que entiendas esto, atención, y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a repetir. Jesucristo trata con nosotros individualmente. De la forma que Jesús trata conmigo, no trata contigo, mi hermano. Porque yo tengo algunos problemas personales que son únicos, son míos. Y a lo mejor pudieran ser parecidos a los tuyos. Pero cuando Jesús trata conmigo y me habla a mí, Él trata con mis problemas y mi perfil específicamente. Y a lo mejor si tú ves de pronto a Jesús, vamos a poner este ejemplo, tratando conmigo y hablando conmigo, y tú vas a querer aplicar eso a tu vida, no va a funcionar en tu vida, pero sí funciona en la mía. Y eso es lo que sucedió en este texto bíblico. Tanto fue así, y nos damos cuenta ahora de que es imposible de que la vida eterna venga a través de las buenas obras. Tanto es así que el muchacho se va. Pero allí en los apóstoles quedó una confusión, porque si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 25 dice, al oír esto los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque todavía los apóstoles, aún en esa ocasión, pensaban también que la salvación se podía obtener, ¿por qué? Por obras, haciendo cosas buenas. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Mi salvación la garantiza la muerte de Cristo Jesús. La que sucedió hace 3 días atrás, dentro de este periodo que nosotros celebramos, hace 3 días atrás. Y hoy resucita Cristo Jesús, poniéndole el sello de garantía de que esa muerte y esa salvación es genuina. Decimos garantías otra vez, acuérdate, cuando tú compras un carro y te lo sacas de la agencia, es nuevecito, 0 millas, pero tú pides ¿qué cosa? La garantía. Y te tienen que dar un papel, ¿verdad? Es nuevo, fíjate. A lo mejor yo pidiera garantía de un carro viejo, pero no dice 10 nuevos, pero si es nuevecito, nuevo, nadie lo ha usado. Yo voy a ser el primero que lo voy a usar. Está nuevo de fábrica, ¿para qué voy a pedir garantía? Pero nosotros siempre pedimos garantía.
Y la garantía lo que dice es allí, garantiza. No que te lo van a reemplazar, sino que en realidad ese carro que tú estás comprando es un carro nuevo que no se te va a descomponer. Si se te descompone, te lo van entonces a cambiar o arreglar o lo que sea. Bueno, en la salvación pasa lo mismo. La resurrección de Cristo Jesús es el sello de garantía que Cristo Jesús nos da a nosotros, diciendo de que la muerte de Cristo aquí fue una muerte que nos dio salvación, una muerte que no fue una muerte en vano, y es lo que está diciendo en esta ocasión. Y entonces, todavía mucho más allá, si seguimos un poquito más adelante en el texto bíblico, dice el versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Claro, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque los apóstoles estaban confundidos, decían, Señor, pero si no es por obra, entonces ¿cómo es la cosa? Y por eso Jesús dice, sí, para los hombres no es posible el poder obtener algo, un reconocimiento y una salvación, si no es por las obras. Aún, déjame decirte, aún en estos momentos, en el siglo XXI, hay muchas iglesias y aún iglesias evangélicas que enseñan que la salvación es por obras. Haciendo cosas buenas, yendo a la iglesia los domingos y dando el diezmo. Hay mucha gente que no viene a la iglesia, hay mucha gente que no da el diezmo aún en esta iglesia, y con todo eso son salvos. Son salvos porque su salvación no depende ni de su diezmo ni de venir a la iglesia, ni de ser fieles. Depende de que ellos hayan creído en Cristo Jesús como su Salvador, y que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo que da vida eterna. Y aún dice, hasta el final del versículo 29, dice entonces, porque, atención, porque si todavía existe un poquito de algo de resentimiento en nosotros o de duda, pero mis posiciones y mis cosas y lo que yo tengo y lo que yo pudiera hacer, lo que yo pudiera dar, dice, mire el versículo 29, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Dice, y heredará la vida eterna. Es decir, déjame explicarte lo que está pasando aquí. El que tú entregues tus cosas, tus posesiones, no estoy diciendo en este día que tú tienes que ir a vender tu casa y venir aquí como hacía la iglesia original. La iglesia primitiva, en los primeros días, pudo sobrevivir solamente porque dice que vendían todo lo que tenían, lo unieron todo, se unieron y era lo que se llamaba comunidad. ¿Okay? A partir de ese momento vivían en comunidad, vivían juntos. Y la iglesia cristiana es una comunidad, ¿entiendes esto? Claro, nosotros por muchas razones, primero porque la iglesia no está pasando la misma situación que pasó hace 2000 años atrás, eso es lo primero. Segundo, porque vivimos en un sistema económico diferente, pues no vendemos todas nuestras cosas y nos juntamos todo el mundo, es decir, juntos pero no revueltos. Esto es lo que dice. Pero en nuestra vida individual, cada uno de nosotros, si no somos capaces de sacrificar lo que nosotros tenemos por Dios, y esas son las cosas que se pueden ver, nunca jamás vamos a sacrificar lo que no se ve. Nunca. Cuando tú tienes problema con serle obedientes al Señor con tu diezmo, quiere decir de que tú no confías en Dios. Porque Dios dijo de que si tú eres fiel a Él con tu diezmo, Él te va a bendecir, dice la palabra, y te va a bendecir hasta que sobreabunde, correcto, hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice la palabra. Y si yo no le obedezco al Señor, entonces quiere decir, yo le estoy diciendo a Dios, yo no confío en ti. Yo confío en lo que yo pueda hacer. Estás en la misma situación que este joven. Exactamente la misma situación. Estás tratando de hallar salvación a través de las cosas que tú puedes hacer, no de las cosas que ya Jesús hizo por ti. Y eso es lo que está sucediendo en esta ocasión. Por eso dice entonces de que la persona, otra vez el versículo 29 dice, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, os recibirá, dice, 100 veces más y heredará la vida eterna. No va a heredar la vida eterna por haber,
Escucha, no va a heredar la vida eterna por haber entregado las cosas. Va a heredar la vida eterna por la fe que puso en Cristo Jesús. Pero esas cosas que está haciendo muestran que realmente esa persona confió en Cristo Jesús y en la muerte de Cristo y en la resurrección que nosotros celebramos hoy. Y por eso celebramos de que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros vida eterna y para siempre.